Hoy hace 3 años que no hablo con mis padres. No los extraño. Esa frase me hubiera parecido imposible hace tiempo, cuando todavía creía que la familia era algo sagrado, algo que debías proteger sin importar qué. Pero aprendí que hay líneas que no se cruzan, y cuando alguien las cruza frente a ti, sonriendo, sabiendo exactamente lo que hace, ya no hay vuelta atrás. No soy una persona vengativa por naturaleza. Nunca lo fui. Pero hay momentos en la vida donde quedarte callado no es dignidad, es cobardía. Y yo ya no quería ser cobarde. Todavía recuerdo cada detalle de ese cumpleaños número 30. La casa de mis padres olía a café y a ese perfume dulzón que mi madre siempre usaba. Mi hermana menor, Sofía, estaba sentada en el sofá, mirándome con esa expresión que siempre tuvo, algo entre lástima y satisfacción. Ella siempre fue la favorita. Yo lo sabía desde niño, pero había aprendido a vivir con eso. O eso creía. Llegué temprano porque mi madre me había llamado 3 veces esa semana para asegurarme de que estaría ahí. Es importante, me dijo. Familia es familia. Yo llevaba una botella de vino caro, de esas que guardas para ocasiones especiales, porque a pesar de todo, todavía intentaba ganarme su aprobación. ¡Qué estúpido! Mi padre estaba en la cocina cuando entré. No levantó la vista. Solo un hola seco, casi molesto. Mi madre me abrazó, pero fue de esos abrazos rápidos, automáticos, sin calor. Sofía ni siquiera se levantó. Me senté en el sillón frente a ella y esperé. No sabía qué esperaba, la verdad. Tal vez un pastel. Tal vez una cena. Tal vez solo un feliz cumpleaños dicho con algo de sinceridad. En lugar de eso, mi padre salió de la cocina con una caja envuelta en papel brillante, azul oscuro, con un moño plateado perfecto. Reconocí el empaque de inmediato. Era de esa joyería cara del centro, la que tiene vitrinas con collares que cuestan más que el alquiler de un mes. Mi corazón dio un salto estúpido, infantil. Pensé, por un segundo ridículo, que finalmente me habían visto. Que finalmente importaba. Mi padre caminó hacia mí, sosteniendo la caja. Yo ya estaba sonriendo, extendiendo las manos, cuando pasó de largo. Se detuvo frente a Sofía y le entregó el regalo. Directamente a ella. La caja todavía tenía la tarjeta pegada en la parte superior, y desde donde estaba sentado, pude leer mi nombre escrito con la letra de mi madre, para Diego, con cariño. Sofía abrió la caja sin dudar, sin mirarme, como si fuera lo más natural del mundo. Sacó un reloj. Un reloj de oro con detalles en cuero marrón, elegante, clásico. Exactamente el tipo de cosa que yo hubiera amado. Mi madre estaba sonriendo, mirando a Sofía con esa ternura que nunca me dio a mí. Mi padre tenía los brazos cruzados, satisfecho. Y yo me quedé ahí, sentado, con las manos todavía extendidas en el aire como un idiota. ¿Les gusta?, preguntó mi padre, mirando a Sofía. Ella asintió, girando el reloj bajo la luz. Es hermoso, papá. Justo lo que necesitaba. Fue en ese momento que encontré mi voz. Ese regalo tiene mi nombre, dije. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Mi madre volteó hacia mí, y por un segundo, vi algo en su rostro. ¿Incomodidad? ¿Culpa? Pero luego endureció la expresión y dijo, con ese tono que usaba cuando yo era niño y pedía algo que ella consideraba innecesario. Ya tienes 30 años, Diego. Los cumpleaños no importan. Sofía acaba de conseguir ese trabajo nuevo, necesita algo bonito para las reuniones. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Miré a mi padre, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Pero él solo se encogió de hombros y dijo, tu madre tiene razón. Ya eres un adulto. No necesitas estas cosas. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No hubo gritos ni lágrimas. Fue más como, un cable que se corta. Un clic silencioso en mi cabeza que dijo, ya basta. Me levanté despacio, tomé mi chaqueta del respaldo del sillón y sonreí. Una sonrisa amplia, tranquila, la clase de sonrisa que das cuando ya no te importa nada. Tienes razón, mamá, dije. Los cumpleaños no importan.
Y me fui. Caminé hacia la puerta, la abrí, y salí sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Escuché a Sofía reírse de algo que dijo mi padre mientras cerraba la puerta. Conduje a casa en piloto automático. No sentía nada. O tal vez sentía demasiado y mi cerebro había decidido apagarse para protegerme. Cuando llegué a mi apartamento, me serví un whisky, me senté en el sofá y miré el techo durante horas. Y entonces recordé. El viaje. El maldito viaje a París. 6 meses atrás, mis padres habían mencionado su aniversario número 40. Mi madre había dicho, casi de pasada, que siempre había soñado con ir a París. Pero es caro, había suspirado. Ya estamos viejos para esas cosas. Yo, como el idiota que era, había querido hacer algo grande. Algo que les demostrara que a pesar de todo, yo los quería. ¿Qué importaba? Así que gasté $18.000. $18.000 que había ahorrado durante 2 años. Reservé vuelos en primera clase. Un hotel de 5 estrellas con vista a la Torre Eiffel. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Entradas para el Louvre, para la ópera, para todo lo que mi madre había mencionado alguna vez que quería ver. Había planeado dárselos como sorpresa en su aniversario, que era en 2 semanas. Abrí mi laptop. Mis manos no temblaban. Encontré el correo de confirmación de la agencia de viajes. Y sin pensarlo 2 veces, sin dudarlo ni un segundo, hice clic en cancelar reserva. El sistema me preguntó si estaba seguro. Hice clic en sí. Me preguntó si quería reprogramar. Hice clic en no, cancelación definitiva. Y luego, lo mejor de todo, marqué la casilla que enviaba el correo de cancelación no solo a mí, sino también a los pasajeros registrados. Es decir, a mis padres. Sus correos electrónicos estaban en el sistema porque yo los había puesto ahí para que recibieran los boletos digitales. Cerré la laptop. Me terminé el whisky. Y dormí mejor de lo que había dormido en años. La mañana siguiente desperté con una claridad extraña. No me arrepentía. Esperaba sentir culpa, esa culpa pesada que te enseñan desde niño cuando se trata de familia, pero no había nada. Solo una calma fría que me resultaba casi desconocida. Me preparé café, me duché, me vestí para el trabajo como cualquier otro día. Revisé mi teléfono. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Era como si mi cumpleaños nunca hubiera existido. Perfecto. Llegué a la oficina y me sumergí en mis proyectos. Trabajo en consultoría financiera, llevo casi 8 años en la misma empresa y he escalado posiciones de forma constante. No soy rico, pero vivo cómodo. Tengo mi propio apartamento, un coche decente, ahorros. Todo lo construí yo solo, sin ayuda de nadie. Mis padres nunca me preguntaron cómo lo lograba, nunca mostraron interés real en mi vida profesional. Para ellos yo era solo Diego, el hijo mayor, una etiqueta sin contenido. En cambio, cada pequeño logro de Sofía era celebrado como si hubiera ganado el Nobel. Cuando consiguió su primer trabajo como asistente administrativa, hubo cena familiar y brindis. Cuando yo ascendí a gerente regional, mi madre dijo, «Qué bien, mijo», por teléfono y cambió de tema. Durante 3 días, silencio absoluto. Yo seguí con mi rutina, esperando. Sabía que el correo de cancelación había llegado. La agencia de viajes lo confirmaba como entregado. Pero nada. Ni una llamada pidiendo explicaciones. Ni un mensaje preguntando si había sido un error. Y eso me dolió más de lo que quiero admitir. Porque significaba que ni siquiera les importaba lo suficiente como para preguntar. O peor aún, sabían exactamente por qué lo había hecho y simplemente no les importaba. El cuarto día, finalmente, mi teléfono sonó. Era mi madre. Contesté en mi hora de almuerzo, sentado en mi coche en el estacionamiento de la oficina. Diego, dijo, y su voz sonaba tensa. No enojada. Tensa. Recibimos un correo extraño de una agencia de viajes. Dice que se canceló un viaje a París. ¿Sabes algo de eso? Me tomé mi tiempo para responder. Bebí un sorbo de mi café. Sí, dije simplemente. Lo cancelé yo. Pausa.
¿Tú? ¿Qué viaje? No entiendo. Su confusión sonaba genuina, y eso me enfureció más. El viaje que les había reservado para su aniversario, expliqué con voz neutral. $18.000. Primera clase a París. Hotel con vista a la Torre Eiffel. Todo lo que siempre quisiste ver, mamá. ¿Lo cancelé? El silencio del otro lado fue largo. Tan largo que por un momento pensé que había colgado. Luego escuché su respiración, rápida, alterada. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente, y ahora sí había enojo en su voz. No tristeza. No decepción. Enojo. Como si yo le hubiera hecho algo terrible a ella. ¿Por qué?, repetí, y solté una risa seca. Porque los cumpleaños no importan, mamá. Tú misma lo dijiste. Ya tengo 30 años. Entonces pensé, ¿para qué gastar $18.000 en personas que me dieron el regalo de mi cumpleaños a mi hermana? ¿Con mi nombre todavía en la tarjeta, frente a mí? No tiene sentido, ¿verdad? Diego, no seas ridículo, dijo, y su tono cambió a ese que usaba cuando yo era adolescente y hacía algo que ella consideraba inmaduro. Eso fue un malentendido. Tu padre se confundió. Sofía necesitaba ese reloj, ella está empezando su carrera y tú ya tienes todo lo que necesitas. Siempre has sido tan sensible, tan dramático. Ahí estaba. La palabra. Dramático. Como si mis sentimientos fueran una exageración infantil. Como si no tuviera derecho a estar herido. No fue un malentendido, dije, y mi voz era de acero. La tarjeta tenía mi nombre. Mi nombre, mamá. Escrito con tu letra. Y ustedes se lo dieron a ella como si yo no existiera. Como si yo no importara. Y sabes qué, tienes razón. Ya no importo. Así que el viaje tampoco importa. Estás siendo egoísta, dijo, y ahora había algo en su voz que reconocí. Pánico. Pánico financiero. $18.000 no era algo que ellos pudieran permitirse fácilmente. Mi padre estaba jubilado y vivían de su pensión y de algunos ahorros. No estaban en la pobreza, pero tampoco nadaban en dinero. Ese viaje hubiera sido el viaje de sus vidas, algo que jamás podrían pagarse ellos mismos. Y ella lo sabía. Egoísta, repetí, saboreando la palabra. Interesante viniendo de ti. Tengo que volver al trabajo, mamá. Cuídate. Y colgué. Esa noche bebí más de lo debido. No porque me sintiera mal por lo que había hecho, sino porque finalmente estaba procesando 30 años de ser invisible. Recordé todas las veces que mis logros fueron minimizados. Cuando gané una beca completa para la universidad, mi padre dijo, bueno, alguien tenía que ganarla. Cuando compré mi primer coche, mi madre preguntó por qué no había elegido uno más barato para poder ayudar a Sofía con sus gastos de escuela. Cuando me ascendieron a gerente, nadie fue a cenar conmigo para celebrar, pero cuando Sofía cumplió 25, hubo fiesta con 50 invitados. Sofía, mi hermana menor por 4 años. Crecimos en la misma casa, con los mismos padres, pero en universos completamente diferentes. Ella era la niña bonita, la carismática, la que hacía reír a todos. Yo era el serio, el responsable, el que se suponía que debía entender. Cuando teníamos 16 años, y yo le presté mis ahorros para que comprara ese videojuego que quería, nunca me los devolvió. Cuando pregunté, mis padres dijeron que no fuera tacaño con mi hermana. Cuando teníamos 15 y 11, y ella rayó mi bicicleta con unas llaves porque estaba enojada conmigo, mis padres me dijeron que comprara pintura y la arreglara yo mismo. Ella es más chica, Diego. Tú deberías ser más maduro. Madurez. Esa palabra me persiguió toda mi vida. Siempre tenía que ser el maduro. El que cedía. El que entendía. El que se sacrificaba. Y lo hice. Durante años lo hice, esperando que algún día me vieran. Que algún día importara. Pero ese día nunca llegó. Y ese cumpleaños número 30, cuando mi padre le dio mi regalo a Sofía con mi nombre todavía pegado en la caja, comprendí algo fundamental. Nunca iba a llegar. No importaba cuánto me esforzara, cuánto lograra, cuánto diera.
Para ellos, yo siempre sería el hijo que debía entender, y Sofía siempre sería la hija que merecía todo. 2 días después recibí un mensaje de texto de mi padre. Era corto, directo, muy típico de él: tu madre está muy alterada. Ese viaje era importante para ella. No sé qué te pasa últimamente, pero esto es demasiado. Llámala y discúlpate. Lo leí 3 veces. Busqué en cada palabra algún reconocimiento de lo que habían hecho. Alguna disculpa. Algún "me entendemos por qué estás molesto". Nada. Solo exigencias. Solo yo siendo el problema otra vez. No respondí y pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio por mi parte y una avalancha de mensajes por la de ellos. Primero fue mi madre, intentando el camino emocional. Diego, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Tu padre no quiso decirlo, pero está dolido. Podemos hablar, podemos resolver esto. Luego mi padre, más directo, más exigente: esto ya es suficiente. Comportarte como un niño malcriado no te lleva a ningún lado. Esa cancelación fue un desperdicio de dinero. Pudiste haber reprogramado el viaje en lugar de tirarlo a la basura solo por un berrinche. Y finalmente, Sofía. Su mensaje llegó un martes por la noche: no sé qué onda contigo. Mamá ha estado llorando todos los días. ¿Todo esto por un estúpido reloj? Ni siquiera me gustó tanto, estás haciendo un drama de la nada. Crece de una vez. Leí ese último mensaje 5 veces. Ni siquiera me gustó tanto. Como si eso hiciera que doliera menos. Como si el problema fuera el reloj y no lo que representaba. Pero lo que realmente me rompió fue la última línea: crece de una vez. Toda mi vida creciendo. Siendo el responsable. El maduro. El que entendía. Y ahora que finalmente ponía un límite, que finalmente decía no más, yo era el inmaduro. Yo era el problema. Bloqueé sus números. Los 3. No fue una decisión impulsiva. Me tomé mi tiempo, me senté en mi sala con un whisky en la mano y pensé en las consecuencias. Sabía que esto los enfurecería más. Sabía que probablemente aparecerían en mi apartamento o en mi oficina. Pero necesitaba espacio. Necesitaba pensar sin la constante vibración de mi teléfono recordándome que para ellos yo era el villano de esta historia. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me quedaba hasta tarde, aceptaba proyectos extras. Cualquier cosa para no tener que ir a casa y sentarme solo con mis pensamientos. Mis colegas notaron el cambio, pero nadie preguntó directamente. Excepto Patricia, mi jefa, una mujer de 50 y algo que siempre había sido directa conmigo. Me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Te ves como mierda, dijo sin preámbulos. ¿Problemas familiares? Me encogí de hombros. Algo así. Ella asintió, estudiándome con esa mirada que tenía, como si pudiera leer todo lo que no decías. Mira, no sé qué pasó y no voy a preguntar. Pero lo que sea que estés cargando, no lo traigas aquí. Tómate unos días. Resuelve tu mierda. Vuelve cuando puedas concentrarte. No era una sugerencia. Era una orden. Así que tomé la semana siguiente libre. La primera vez en 6 años que pedía vacaciones no planeadas. No tenía idea de qué hacer con tanto tiempo libre. El lunes me desperté tarde, preparé café y me senté en mi balcón mirando la ciudad. Mi teléfono seguía en silencio, bloqueados todos los números de mi familia. Me sentía extrañamente vacío. No enojado, no triste, solo vacío. El miércoles sonó el timbre de mi apartamento. Eran las 3 de la tarde. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y ahí estaba mi madre. Llevaba ese abrigo beige que siempre usaba para ocasiones importantes y tenía el rostro tenso. Mi primer instinto fue no abrir. Pero algo en mí, algo estúpido y esperanzado, pensó que tal vez había venido a disculparse. Tal vez finalmente lo entendía. Abrí la puerta. Diego, dijo, y antes de que pudiera decir algo más, pasó junto a mí entrando al apartamento. No pedido permiso. Simplemente entró, como si tuviera derecho. Se paró en medio de mi sala mirando alrededor con esa expresión que conocía bien: desaprobación.
Vives solo en este lugar tan grande, dijo. No era una pregunta. Era una acusación. Sofía está en un apartamento diminuto con 2 compañeras de cuarto y tú tienes todo este espacio para ti. Sentí que algo se endurecía en mi pecho. ¿Viniste hasta aquí para criticar mi apartamento, mamá? Se volteó hacia mí, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Cansancio? ¿Frustración? Vine porque tu padre y yo estamos preocupados por ti. Has bloqueado nuestros números. No respondes mensajes. Cancelaste ese viaje sin siquiera hablar con nosotros primero. ¿Qué se supone que pensemos? ¿Qué se supone que piensen? Repetí, y mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarlo. Se supone que piensen en por qué lo hice. Se supone que recuerden que me dieron mi regalo de cumpleaños a Sofía. Con mi nombre. Frente a mí. Y que cuando dije algo, tú me dijiste que los cumpleaños no importan porque ya tengo 30 años. Ya te expliqué que fue un error, dijo, y ahora sonaba exasperada. Tu padre agarró la caja equivocada. Habíamos comprado 2 cosas ese día, una para ti y una para Sofía. Se confundió. Mentira, dije, y la palabra salió fría, cortante. Era la única caja sobre la mesa. Y tenía mi nombre. No hubo confusión. Fue una decisión. Ustedes decidieron que Sofía merecía mi regalo más que yo. Estás exagerando, gritó, y ahí estaba, la máscara cayendo. Siempre has sido así. Tan sensible. Tan necesitado de atención. Sofía está empezando su vida, necesita más apoyo ahora. Tú ya estás establecido. ¿Por qué no puedes simplemente ser generoso con tu hermana? Y ahí estaba la verdad. Finalmente. No fue un error. No fue una confusión. Fue exactamente lo que pensé que fue, una elección consciente de priorizarla a ella sobre mí. Otra vez. Siempre. Sal de mi casa, dije. Mi voz era baja pero firme. ¿Qué? Que salgas. De. Mi. Casa. Nos miramos fijamente. Vi el momento exacto en que ella se dio cuenta de que hablaba en serio. Su expresión cambió, pasó del enojo a algo que casi parecía miedo. Diego, no seas ridículo. Soy tu madre. Una madre que nunca me ha visto realmente, dije. Una madre que siempre ha elegido a Sofía. En todo. Siempre. Y yo lo acepté durante años porque pensé que así funcionaban las familias. Pensé que yo tenía que ser el fuerte, el que entendía, el que cedía. Pero ya no más. Así que por favor, vete. Esperaba que gritara. Que llorara. Que hiciera una escena. Pero no lo hizo. Se quedó ahí parada un momento más, mirándome como si fuera un extraño. Y luego, sin decir nada más, caminó hacia la puerta y se fue. La cerró suavemente detrás de ella, y ese sonido suave fue de alguna manera peor que un portazo. Me quedé parado en medio de mi sala durante no sé cuánto tiempo, temblando, sintiendo como si acabara de cruzar un río del que no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando momentos de mi infancia, buscando señales de que me habían querido, de que había importado aunque fuera un poco. Recordé cuando tenía 8 años y gané el primer lugar en un concurso de matemáticas de toda la escuela. Llegué a casa emocionado, con mi diploma en la mano. Mi madre lo miró, dijo, qué bien, mijo, lo puso en el refrigerador con un imán y nunca más habló de ello. Esa misma semana, Sofía hizo un dibujo en preescolar y mis padres lo enmarcaron. Lo colgaron en la sala y llamaron a mis abuelos para presumirlo. Recordé cuando tenía 16 y trabajé todo el verano para ahorrar dinero para mis libros de la preparatoria. Un día antes de que empezaran las clases, mi padre agarró ese dinero de mi escritorio para pagar una reparación del coche. Cuando pregunté, dijo, te lo repondré el próximo mes. Nunca lo hizo. Tuve que pedirle prestados libros a compañeros todo el año. Ese mismo año le compraron a Sofía una laptop nueva para sus clases de secundaria. Recordé cuando tenía 23, recién graduado, y conseguí mi primer trabajo serio. Quería celebrar, invitarlos a cenar. Mi madre dijo que no podían porque Sofía tenía un recital de danza.
Un recital al que habían asistido 3 veces ya ese año. Les dije que podíamos ir después del recital. Mi madre dijo que estarían muy cansados. Fui solo a un restaurante, comí solo, y en la mesa de al lado había una familia celebrando el ascenso del hijo. Los padres estaban radiantes de orgullo. Tuve que irme antes de terminar mi comida porque no podía soportar mirarlos. A la mañana siguiente desperté con una claridad brutal. No más dudas. No más segundas oportunidades. No más esperar que cambiaran o que finalmente me vieran. Tomé mi teléfono, desbloqueé los números y abrí el chat familiar que existía desde hacía años. Escribí un mensaje largo, calmado, definitivo. Mamá, papá, Sofía. Esto es lo último que voy a decir. Durante 30 años he sido invisible para ustedes. He trabajado, he logrado cosas, he construido una vida. Y nada de eso ha importado porque siempre he sido el hijo que debe entender, el que debe ceder, el que debe ser maduro mientras Sofía recibe todo sin esforzarse. El reloj de mi cumpleaños no fue un error. Fue un símbolo de algo que lleva pasando toda mi vida. Y cuando mamá vino ayer a mi casa, no vino a disculparse. Vino a decirme que soy egoísta por no seguir siendo el banco emocional y financiero de esta familia. El viaje a París lo cancelé porque ustedes no merecen mi generosidad. Y no me arrepiento. A partir de hoy, no soy parte de esta familia. No me busquen. No me llamen. Para mí, ustedes dejaron de existir el día que me entregaron mi propio regalo a mi hermana y me dijeron que los cumpleaños no importan. Adiós. Envié el mensaje y antes de que pudiera arrepentirme, salí del grupo, bloqueé nuevamente todos los números y eliminé sus contactos de mi teléfono. Luego hice algo más drástico, cambié mi número. Llamé a mi compañía telefónica, pedí una nueva línea y solo se la di a mis amigos cercanos y contactos de trabajo. Les expliqué que si alguien preguntaba por mí diciendo que era familia, no dieran mi información. Algunos me miraron extraño, pero Patricia, mi jefa, solo asintió y dijo, bien por ti. Pero no fue suficiente. Porque conocía a mi madre. Sabía que no se rendiría tan fácilmente, no cuando había perdido su acceso a mí. No cuando se dio cuenta de que yo era quien resolvía problemas cuando ellos los necesitaban. Yo era quien prestaba dinero cuando algo se rompía en su casa. Yo era quien pagaba cenas cuando salíamos. Yo era la red de seguridad. Y ahora esa red había desaparecido. Pasó un mes. Un mes de silencio absoluto que se sintió como respirar por primera vez en años. Empecé terapia, algo que había evitado porque los hombres de la familia no van a terapia, según mi padre. Mi terapeuta, un tipo llamado Mauricio de unos 40 años, me dejó hablar durante 3 sesiones sin interrumpir. En la cuarta sesión me dijo algo que se quedó conmigo: Diego, tú no cortaste lazos con tu familia. Ellos nunca crearon lazos contigo. Tú solo dejaste de fingir que existían. Tenía razón. Y esa verdad me liberó, pero también me destrozó. Porque significaba que todo lo que había esperado, todo lo que había trabajado para ganar su aprobación, había sido una ilusión. Ellos nunca iban a verme. No importaba qué hiciera. Entonces llegó diciembre. ¿Navidad? La época del año que mi familia siempre hacía un gran escándalo. Cenas elaboradas, intercambios de regalos, fotos familiares. Y tradicionalmente, esas cenas se hacían en mi apartamento porque era el más grande. Yo cocinaba, yo decoraba, yo pagaba la mayoría de la comida. Y ellos llegaban, comían, criticaban algo: la carne está un poco seca, Diego, o podrías haber comprado el vino más caro, se tomaban fotos y se iban. Ese año, silencio. Ninguna mención de la cena. Ningún mensaje preguntando si seguíamos con la tradición. Y me di cuenta de algo: nunca había sido una tradición familiar. Había sido mi esfuerzo unilateral por crear algo que ellos simplemente consumían. La tarde del 24 de diciembre estaba en mi apartamento, solo, viendo una película, cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era mi padre. ¿Solo? Sin mi madre, sin Sofía. Se veía más viejo de lo que recordaba, con el cabello más gris, los hombros caídos. Por un momento, solo un momento, sentí lástima. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar.
Diego, dijo. Su voz sonaba cansada. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, respondí. Dije lo que tenía que decir. ¿Es Navidad? Deberías estar con tu familia. Tú eres mi familia, dijo, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. ¿Desesperación? ¿Eres mi hijo? Así, dije, y la amargura en mi voz era palpable. Porque durante 30 años no lo parecía. Durante 30 años fui el hijo que debía entender, que debía ceder, que debía ser invisible para que Sofía pudiera brillar. Así que perdóname si no me creo eso de que soy tu familia. Mi padre se quedó callado. Luego dijo algo que me tomó completamente desprevenido: tu madre y yo nos estamos separando. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Lo que oíste. Llevamos meses peleando. Por ti. Por Sofía. Por todo. Y ayer finalmente admitió algo que yo creo que siempre supe pero no quise ver. Hizo una pausa, pasándose la mano por la cara. Dijo que tú nunca fuiste planeado. Que cuando quedó embarazada de ti, ella quería abortar pero yo la convencí de tenerte. Y que nunca me perdonó por eso. Que cada vez que te veía, recordaba que su vida podría haber sido diferente. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como algo físico, tangible, venenoso. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Por eso siempre fue diferente contigo, continuó mi padre, y ahora había lágrimas en sus ojos. Por eso Sofía siempre fue la favorita. Porque Sofía sí fue planeada. Sofía sí fue deseada. Y yo fui un cobarde. Dejé que te tratara así porque me sentía culpable. Porque pensé que si la contradecía, si te defendía, ella finalmente se iría. Y elegí mi matrimonio sobre ti. Una y otra vez. Y ahora lo he perdido todo. La perdí a ella, te perdí a ti, y me di cuenta de que desperdició 30 años siendo un puto cobarde. No sé qué esperaba que sintiera en ese momento. ¿Validación? ¿Tristeza? ¿Satisfacción? Pero no sentí nada de eso. Solo sentí cansancio. Un cansancio profundo, de huesos. ¿Y por qué me dices esto ahora?, pregunté. ¿Qué quieres que haga con esta información? ¿Que te perdone? ¿Que sienta lástima por ti? No, dijo, y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Solo quería que supieras la verdad. Que supieras que no fue tu culpa. Que nunca hiciste nada malo. Que el error fue nuestro. Mío. Y que lo siento. Sé que es tarde. Sé que no cambia nada. Pero lo siento. Nos quedamos ahí parados en el umbral de mi puerta. Este hombre que era mi padre pero que nunca había sido realmente mi padre, y yo, su hijo que había dejado de ser su hijo hacía meses. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Pero no cambia nada. Porque incluso si mamá no me quería, tú elegiste permitirlo. Elegiste ser pasivo. Elegiste tu comodidad sobre tu hijo. Y esa fue tu decisión, papá. Nadie te obligó. Lo sé, dijo en voz baja. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo para arreglar esto? No, dije, y me sorprendió lo tranquilo que sonaba. No hay nada que arreglar porque nunca hubo nada ahí para empezar. Ustedes tuvieron 30 años para verme, para elegirme, para tratarme como si importara. Y nunca lo hicieron. Así que ahora es demasiado tarde. ¿Diego? Vete a casa, papá, dije, y empecé a cerrar la puerta. Feliz Navidad. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me apoyé contra ella, esperando sentir algo. Dolor. Rabia. Algo. Pero solo había ese vacío tranquilo que había estado cargando desde mi cumpleaños. Esa noche me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había perdido: una madre que nunca me quiso, un padre que nunca me defendió, una hermana que nunca me vio como más que un banco. Pero también pensé en lo que había ganado: mi dignidad, mi paz, mi libertad. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que esforzarme por amor que nunca llegaría. Ya no tenía que ser pequeño para que otros pudieran sentirse grandes.
Recibí un mensaje esa noche. De un número desconocido. Era Sofía, había conseguido mi nuevo número de alguna manera. Papá me contó lo que pasó. Mamá está devastada. Dice que malinterpretaste todo, que ella sí te quiere. Dice que estás siendo dramático y cruel. Que destruiste a la familia por un estúpido berrinche. Que ese viaje cancelado fue el comienzo de todo esto y que papá y ella podrían haber salvado su matrimonio si hubieran tenido esas vacaciones para reconectar. Esto es tu culpa, Diego. Espero que estés feliz. Leí el mensaje 3 veces. Y luego hice algo que nunca pensé que haría, me reí. Me reí hasta que me dolió el estómago porque la audacia era casi admirable. Incluso ahora, incluso después de todo, yo seguía siendo el villano. Yo era el dramático. Yo era el cruel. No ellos. Nunca ellos. Bloqueé el número, borré el mensaje y volví a mirar la ciudad. 3 años después, aquí estoy. 33 años. Soltero, enfocado en mi carrera, en mis amigos reales, en construir una vida que sea mía. ¿Me arrepiento? A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera dejado pasar lo del reloj. Si hubiera seguido siendo el hijo comprensivo. Pero luego recuerdo cómo me sentí ese día, sentado en esa sala, viendo mi regalo en manos de Sofía con mi nombre todavía visible en la tarjeta, y sé que no hubiera cambiado nada. Esa fue solo la gota que derramó el vaso que llevaba 30 años llenándose. ¿Fue la cancelación del viaje una venganza? Sí. ¿Fue cruel? Probablemente. ¿Valió la pena? Cada maldito centavo de esos $18.000. Porque no se trataba del dinero. Se trataba de decir, por primera vez en mi vida, yo también importo. Se trataba de demostrarles que tenían consecuencias. Que no podían tratarme como basura y esperar que yo siguiera sonriendo y dando y perdonando. No tengo contacto con ninguno de ellos. Cambié de número 2 veces más después de que Sofía consiguió el primero. Me mudé a un apartamento nuevo que ellos no conocen. En el trabajo, le dije a Patricia que si alguien preguntaba por mí usando el apellido familiar, no existía. Construí muros altos y gruesos, y no me disculpo por eso. ¿Duele? A veces. ¿En Navidad? En cumpleaños. En esos momentos aleatorios cuando ves a una familia feliz en un restaurante y recuerdas que nunca tuviste eso. Pero el dolor de la ausencia es mejor que el dolor de estar presente y ser invisible. Es mejor estar solo que estar rodeado de gente que te hace sentir solo. Mauricio, mi terapeuta, me preguntó hace poco si alguna vez perdonaría. Le dije que no sé. Que tal vez algún día. Pero que el perdón no significa reconciliación. Puedo perdonar lo que hicieron y aún así elegir no tenerlos en mi vida. Puedo entender que mi madre tenía sus propios traumas y aún así reconocer que eso no excusa cómo me trató. Puedo sentir lástima por mi padre y aún así saber que su cobardía me marcó para siempre. La gente me pregunta si me siento libre. Y la respuesta es sí. Pero es una libertad que viene con cicatrices. Es una libertad que tuve que comprar con pérdida y dolor y la muerte de la fantasía de que algún día sería suficiente para ellos. Pero es mía. Esta vida es mía. Y nadie, nunca más, me va a hacer sentir que debo ser pequeño para que ellos puedan ser grandes. Esa noche de mi cumpleaños número 30, cuando mi padre le dio mi regalo a Sofía y mi madre dijo que los cumpleaños no importan, algo murió dentro de mí. Pero también algo nació. Nació la versión de mí que sabe decir que no. Que sabe poner límites. Que sabe que el amor no es sacrificio infinito sin reciprocidad. Y esa versión de mí, la que canceló ese viaje, la que cerró esa puerta, la que construyó esta vida nueva, es la versión que debía haber sido siempre. Así que sí, corté lazos con mi familia. Los corté con tijeras afiladas y sin mirar atrás. Y si eso me hace cruel, que así sea. Prefiero ser cruel conmigo mismo primero que seguir siendo invisible para ellos. Porque al final del día, la única persona que garantiza que voy a estar aquí mañana soy yo. Y me elijo a mí. Cada vez. Sin disculpas. Los cumpleaños no importan, dijo mi madre. Tenía razón. Pero la dignidad sí importa. El respeto sí importa.
Y saber cuándo alejarte de gente que nunca te va a ver, eso importa más que cualquier lazo de sangre. Y por primera vez en 33 años, estoy en paz con eso.